Este hermano nuestro ha compartido un testimonio que es a la vez inquietante y profundo. Afirma haber sido testigo de los mismos pecados que arrastran a innumerables almas al infierno a cada momento, y para su sorpresa y consternación, se encontró allí con rostros que nunca esperó ver. Hoy les traigo su testimonio. Mi nombre es Jack Morrison. Nací y crecí en las calles ásperas e implacables de Englewood, Chicago, donde la supervivencia era una batalla diaria que exigía tanto ingenio como fuerza. Al crecer, aprendí que tenías que luchar no solo con los puños, sino con la mente, si querías salir con vida. Durante los últimos 15 años, he servido con orgullo en el Departamento de Policía de Chicago. Sin embargo, en mi misión de proteger a los demás, nunca me di cuenta de cuánto de mí mismo estaba perdiendo en el camino. El 18 de julio de 2023, lo que comenzó como una operación ordinaria se convirtió en el momento decisivo de toda mi existencia. Estábamos llevando a cabo una redada contra una notoria banda de narcotraficantes en South Alsted Street, pero lo que debería haber sido una misión de rutina rápidamente se convirtió en caos. En medio de la confusión, me dispararon. Desesperadamente, traté de sacar mi arma para defenderme, pero para mi horror, el arma se atascó. En ese instante, todo se ralentizó, disparos, gritos, las luces intermitentes de los coches de policía, todo pareció desdibujarse mientras caía al suelo. Y luego, perdí el conocimiento. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nunca podría haber previsto. Ya no estaba en el mundo que conocía. En cambio, me encontré sumergido en un abismo de oscuridad total y absoluta. Esta no era el tipo de oscuridad que simplemente oscurece tu visión. Era una fuerza sofocante y opresiva que parecía consumir todo dentro de mí. Sentí como si mi propia alma fuera atraída hacia ella. Jadeé en busca de aire, pero no había ninguno. El tiempo dejó de existir en ese lugar, o tal vez simplemente no importaba. Entonces, como si una fuerza invisible hubiera dejado pasar un rayo de luz, la oscuridad empezó a disiparse. Abrí los ojos y lo que vi me perseguiría para siempre. Sobre mí había un cielo, pero no era el cielo que yo conocía. Era rojo sangre, un cielo que parecía sangrar de sufrimiento. Debajo de mí se extendía un inmenso desierto, estéril y desolado, lleno de piedras negras y dentadas. No había señales de vida, solo un silencio profundo y espeluznante. Sin embargo, en ese silencio, podía oír débiles y distantes lamentos, gritos que parecían resonar en un lugar que no podía comprender, pero que conocía muy bien. Esta era una visión que nunca podría olvidar, un atisbo de una realidad mucho más oscura y aterradora que todo lo que había imaginado. Los sonidos que oí no eran simples gritos, eran gritos de una desesperación y una agonía tan profundas que parecían resonar en la estructura misma de mi ser. Era el tipo de angustia que hace que tu alma se retuerza de dolor, un sonido que parecía llegar a los rincones más profundos de tu corazón. Mientras estaba allí, vi, a lo lejos, una enorme puerta, tallada en la ladera de una imponente montaña. La puerta no se parecía a nada que hubiera imaginado jamás, su superficie estaba adornada con intrincados grabados, cada uno de los cuales representaba escenas de pecado y juicio, tan vívidos y detallados que parecían estar siendo grabados en mi conciencia. Cuanto más miraba, más sentía que estas imágenes me estaban juzgando, como si me estuvieran acusando y yo me sentía culpable ante ellas. Delante de la puerta había una figura enorme, una criatura de un tamaño inimaginable, que se elevaba mucho más que cualquier cosa humana. Uno de sus ojos era ciego, mientras que el otro ardía con una intensidad ardiente, una mirada que parecía atravesarme y llegar hasta lo más profundo de mi alma. En una mano sostenía una espada enorme, cuya hoja brillaba siniestramente, y en la otra, una balanza antigua, cuyo equilibrio se movía de una manera inquietante. Cuando su mirada se fijó en la mía, fue como si pudiera ver cada pensamiento que había tenido, cada secreto oscuro que había enterrado en lo más profundo de mí. El peso de su mirada no se parecía a nada que hubiera sentido antes, un terror tan profundo y abarcador que me sacudió hasta lo más profundo de mi ser. Sentí que mis piernas se doblaban bajo su peso y casi me desplomé. Pero lo más aterrador no era la criatura en sí,
sino la fuerza que parecía atraerme hacia la puerta. Mis pies parecían levantarse del suelo y, sin importar cuánto lo intentara, no podía resistirme a ser empujado hacia adelante, como si estuviera indefenso en las garras de un poder abrumador. Cuando pasé por la puerta, lo primero que me golpeó fue un río. Pero este no era un río común. No estaba lleno de agua, sino que era un torrente de almas, cada una retorciéndose de agonía, gritando de tormento. El río estaba compuesto de infinitas almas como gotitas, cada una atrapada en una corriente eterna de sufrimiento. El ruido era ensordecedor, los gritos se mezclaban en una sinfonía horrible de desesperación. Fue en ese momento que me di cuenta con una claridad enfermiza de dónde estaba, el infierno. Pero este no era solo un lugar físico, era un reino de realidad pura e implacable, un lugar donde el alma se ve obligada a enfrentar sus miedos, remordimientos y pecados más profundos, sin escapatoria, sin alivio, por toda la eternidad. Y luego, sin previo aviso, el suelo debajo de mí desapareció. Estaba cayendo en picado en lo que parecía un abismo sin fin. La sensación no se parecía a ninguna caída que hubiera conocido, no era solo física. Sentí como si me estuvieran arrastrando hacia las profundidades de mi propia alma, hacia la oscuridad que siempre había permanecido allí. El viento me azotaba violentamente la cara y el rugido ensordecedor del abismo se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba, un sonido aterrador que parecía consumir todo lo que me rodeaba. No era solo una caída al espacio físico, sentía como si estuviera cayendo al corazón mismo de mi propia condenación. Y entonces, en medio del caos de la caída, una voz resonó a mi alrededor. No solo sonaba en mis oídos, era como si viniera de dentro de mí, y aún así me rodeaba, llenando cada parte del aire. Era profunda, autoritaria y aguda, una voz que parecía contener el peso de toda autoridad, de todo juicio. Podía sentirla reverberando a través de mi alma. Y en ese momento, comprendí que ya no tenía el control, esto era un descenso hacia algo mucho más allá de mi comprensión, algo de lo que nunca podría escapar. Perseguiste tu propio ego. Mataste de hambre a tu alma. Te alejaste de la verdadera fe. Cada palabra me golpeaba con la fuerza de 1000 puñales, cada una despegaba las capas de mi vida y dejaba al descubierto mis defectos más profundos. Era como si la esencia misma de mi ser quedara al descubierto ante mí, con cada error, cada pecado, cada mal que había cometido resonando en esas palabras penetrantes. Me quedé indefensa ante la verdad, y su peso se hundía más profundamente en mi corazón con cada momento que pasaba. Mientras seguía cayendo por ese vacío infinito, empecé a notar formas tenues que se movían a lo largo de las paredes oscuras y opresivas que me rodeaban. Al principio, no parecían más que sombras, pero cuando mi vista se agudizó, vi que las paredes eran mucho más que simples barreras, eran un lienzo que contaba una historia. Los grabados en la piedra representaban los pecados más horribles de la humanidad, cada uno más inquietante que el anterior. Una escena mostraba a un hombre que acumulaba riquezas, sus manos agarraban oro con avidez mientras su familia se marchitaba en el abandono. Otra revelaba a una persona consumida por la envidia, traicionando la confianza de su amigo más cercano. Cuanto más miraba, más veía el desenlace de la fragilidad humana, la dolorosa verdad de cada pecado, cada fracaso moral. Casi podía sentir el peso del dolor y el arrepentimiento que habían marcado a cada alma atrapada en estas escenas. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas con el sufrimiento de todos los que habían sido víctimas de su propia oscuridad. Pero luego, los grabados se movieron y lo que habían sido meras imágenes comenzaron a cobrar vida. De la oscuridad, aparecieron almas en llamas a mi alrededor, sus formas parpadeaban como llamas, sus cuerpos se retorcían de agonía. Sus gritos no eran solo sonidos, me desgarraban, no solo llegaban a mis oídos, sino que desgarraban lo más profundo de mi ser. La angustia de sus gritos parecía hacer eco del tormento de los condenados, y sus rostros se retorcieron de terror y dolor, como si me estuvieran suplicando, extendiendo sus manos desesperadas, tratando de arrastrarme hacia su tormento implacable. Cada grito parecía roer mi alma, hundiéndome más profundamente en su sufrimiento. No podía escapar de su mirada.
No podía escapar de la cruda y horrorosa realidad de lo que representaban. Mientras caía, mi mente daba vueltas en confusión y dudas sobre mí misma. Empecé a preguntarme, ¿soy yo? ¿Soy una de estas personas? Mi vida entera pasó ante mis ojos en fragmentos: egoísmo, orgullo, el ego desenfrenado que había permitido que diera forma a cada una de mis acciones. Cuanto más reflexionaba, más claro se volvía todo: la voz que me había condenado, las escenas que había presenciado, todo parecía un reflejo de mis propios fracasos. Los pecados que había enterrado profundamente en mi interior, las decisiones que había tomado en mi propia ignorancia y arrogancia, eran las mismas cosas que me habían llevado a este lugar. No podía negarlo. Esta era la consecuencia de mis decisiones de vida, y no tenía dónde esconderme de ello. Entonces, mi visión se fijó en algo aún más horroroso: un vasto paisaje en llamas que se extendía debajo de mí. El suelo estaba en llamas, brillando con aterradores tonos de naranja, amarillo y negro, como lava fundida que brota de las entrañas de la tierra. El calor irradiaba hacia mí y podía sentirlo quemando mi piel, como si mis pulmones ardieran con la insoportable intensidad de las llamas. Traté de gritar, pero mi voz se perdió, tragada por el aire sofocante que me rodeaba. Cuando me estrellé contra el suelo en llamas, el dolor fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo una quemadura física, era algo más profundo, más desgarrador. Era una vergüenza ardiente, un arrepentimiento que me consumía y que me desgarraba el espíritu en una ola implacable de desesperación. Cada error, cada elección egoísta, cada paso en falso en mi vida se sentía como si ahora estuviera cayendo sobre mí en ese momento de juicio ardiente, y yo era incapaz de escapar de él. La agonía abrasadora no era solo el calor, era la comprensión de que esto era la consecuencia de todo lo que había hecho. La verdad de mi vida, ahora ineludible, era un tormento que me consumía por completo. Mientras miraba a mi alrededor, la dura realidad de mi situación empezó a hacerse patente. Ya no estaba simplemente cayendo. Ahora estaba de pie en el corazón mismo del infierno. En el momento en que recuperé la conciencia, me encontré en el centro de una arena enorme y aterradora. El cielo estaba en llamas, un infierno furioso que parecía quemar todo lo que había debajo. El aire era sofocante, denso con un calor insoportable que parecía presionarme desde todos los lados. Y los gritos, oh, los gritos, eran constantes, resonaban en cada rincón, cortando el silencio como 1000 cuchillos. No eran solo sonidos de dolor físico, eran gritos de profundo arrepentimiento, gritos que parecían hablar de una angustia que llegaba más allá del cuerpo y llegaba al alma. Mirando a mi alrededor, vi que la arena estaba dominada por una estructura imponente en su centro. Era una torre oscura y amenazante, que se elevaba hacia el cielo como un monumento grotesco al sufrimiento. Los gritos de las almas atormentadas se transmitían por el aire, sus voces resonaban en cada capa de esta estructura de pesadilla. Cuando miré hacia arriba, vi a personas apiladas en capas interminables, cada una soportando un sufrimiento implacable. Algunos estaban encadenados, otros estaban encorvados por la desesperación, llorando en sus manos. Pero sin importar su posición, cada alma parecía aplastada bajo el peso de sus pecados. Era como si su culpa se hubiera convertido en una fuerza tangible, arrastrándolas hacia este pozo de tormento. Entonces mis ojos se dirigieron a las 3 zonas distintas que rodeaban la torre. Cada zona parecía representar una forma diferente de sufrimiento, y cada una contaba una historia propia, revelando las razones por las que las almas estaban atrapadas en esta agonía eterna. En la primera zona, vi a un grupo de personas arrodilladas ante un podio, cada una sosteniendo un libro de oraciones. Sus rostros estaban retorcidos en expresiones extrañas y huecas. Estaban rezando, pero no había sinceridad en sus acciones. Cuanto más fervientemente rezaban, más grandes eran las llamas que se extendían detrás de ellos, lamiendo el aire y calentándose cada vez más. El calor era sofocante, y sin embargo, sus oraciones solo parecían avivar las llamas. Cuando miré más de cerca, reconocí 2 figuras de pie entre ellos, figuras que nunca hubiera imaginado ver en un lugar así.
Billy Graham, el famoso evangelista, sostenía una Biblia, pero su rostro no reflejaba paz ni seguridad, sino miedo e incertidumbre. A su alrededor, una multitud gritaba furiosa, cuestionaba sus creencias, lo acusaba. A pesar de sus esfuerzos por calmarlos, su voz no se oía por encima del estruendo. Era como si sus palabras, su fe, hubieran sido ahogadas por el fuego de su condena. Y a su lado, casi imposiblemente, estaba Martin Luther King Jr. Su rostro era inconfundible, su carisma no había disminuido, pero había algo profundamente triste en su mirada. Bajó la mirada, con los ojos cargados de pesar, y cuando me miró a los ojos, sus labios temblaron. Podía sentir su culpa irradiando hacia mí, una confesión tácita que parecía resonar en el aire entre nosotros. Era como si estuviera admitiendo en silencio sus fracasos: engañé a mi esposa, traicioné a quienes me siguieron. El peso de sus palabras flotaba en el aire, tácitas pero innegables. Estaba claro que ambos hombres, a pesar de sus monumentales contribuciones al mundo, habían fallado de maneras que no podían pasarse por alto. Su falta de fe genuina, sus momentos de insinceridad, los habían conducido hasta aquí. Las llamas a su alrededor crecieron más, consumiéndolos lentamente. Sus vidas, una vez gloriosas, se redujeron a nada más que una serie de fracasos que alimentaron el fuego de su castigo. Al observarlos, no pude evitar reflexionar sobre sus ambiciones terrenales, las causas que habían defendido y las formas en que su propio orgullo los había cegado. Era como si sus logros se hubieran convertido en su perdición. Se habían dejado llevar por la búsqueda del éxito mundano, y al hacerlo, habían descuidado el verdadero fundamento de su fe. En este lugar eterno, esa verdad era muy clara. A medida que avanzaba más hacia la siguiente zona, me encontré presenciando una escena escalofriante. Un grupo de personas se dirigía hacia el borde de un acantilado, pero no era una caminata normal. Se movían en trance, cada persona seguía ciegamente a la que tenía delante, con los ojos cubiertos, sin darse cuenta del peligroso camino que estaban recorriendo. Uno por uno, bajaron del acantilado, cayendo al abismo de abajo, sin dudarlo, como si no pudieran percibir el peligro inminente. La escena me recordó dura y trágicamente los peligros que conlleva seguir ciegamente a falsos líderes, aquellos que engañan a otros para su propio beneficio, llevándolos a la destrucción. Esta escena me causó un pensamiento poderoso, reflejaba los peligros del movimiento del Evangelio de la prosperidad. Millones de personas, impulsadas por la creencia equivocada de que la religión es una herramienta para la riqueza material, siguieron a charlatanes que vendían falsas promesas. Estos líderes vendían mentiras, y la gente, en su desesperación por riquezas y éxito, los siguió ciegamente sin cuestionar la verdad. Entre el grupo, un rostro me llamó la atención, un vago reconocimiento se agitó dentro de mí. Tal vez era un telepredicador, alguien a quien había visto en la televisión en el pasado. Los rostros a mi alrededor parecían ser los de las víctimas, individuos que habían aceptado estas enseñanzas engañosas sin oposición, y su fe incuestionable los había llevado directamente al vacío. En la tercera zona, la atmósfera cambió dramáticamente. El aire estaba lleno de una música ensordecedora, su volumen era tan intenso que parecía que podría destrozarme el cráneo. El sonido resonó en el aire, ensordecedor y caótico. La gente, vestida con ropas ostentosas y envuelta en joyas brillantes, bailaba frenéticamente, con movimientos salvajes y descontrolados. Pero había un giro inquietante. Con cada paso que daban, partes de sus cuerpos comenzaron a derretirse, goteando al suelo como si estuvieran pagando el precio de su felicidad fugaz y superficial. Su forma física se desintegró ante mis ojos, una representación inquietante del precio que las búsquedas superficiales y materialistas le cobran al alma. No pude evitar reconocer a algunas de las figuras entre ellos, raperos y artistas famosos, individuos que habían pasado sus vidas glorificando el exceso, la avaricia y la decadencia moral a través de su música. Sus lujosos estilos de vida y sus valores retorcidos habían quedado al descubierto, y ahora estaban pagando el precio. Por un momento, creí reconocer los nombres y las caras que había visto innumerables veces en los medios,
pero las imágenes se desdibujaban y cambiaban constantemente, como si representaran algo más profundo, algo universal. Cuanto más observaba, más pesado se me hacía el corazón. No fue solo el sufrimiento físico lo que me impactó, fue el tormento espiritual, la angustia de sus almas al descubierto. El sufrimiento de estas personas no era solo un castigo por sus acciones, era la manifestación del vacío dentro de ellas, un vacío que habían llenado con ilusiones de riqueza y fama. Mientras observaba, no pude evitar reflexionar sobre mí misma. ¿Qué decisiones había tomado en mi vida que podrían llevarme por un camino similar? ¿Había algo dentro de mí que podría arrastrarme al mismo ciclo de destrucción? Cuanto más miraba, más sentía una sensación de pavor persistente. ¿Ese lugar estaba tratando de arrastrarme también a mí? A medida que las escenas de tormento se desarrollaban ante mí, comencé a cuestionar todo lo que alguna vez había sabido sobre mí. Este lugar no era solo un reflejo de la desolación del mundo, era un espejo que revelaba los espacios vacíos dentro de mi propia alma que había tratado de ignorar. El sufrimiento que presencié no era distante ni distante, se sentía personal, como si estuviera dirigido directamente a mí. Era imposible escapar de la incómoda verdad de que tal vez, de alguna manera, yo también era cómplice del vacío que veía a mi alrededor. Mientras caminaba más, de repente me encontré con una visión inesperada que me detuvo en seco. Al principio, no tenía sentido y no podía entender bien lo que estaba viendo. Pero a medida que me acercaba, mi corazón dio un vuelco. Allí, frente a mí, había una figura arrodillada en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro mientras lloraba incontrolablemente. Me quedé congelada en el lugar cuando me di cuenta de que esa figura era yo. O más bien, una versión más vieja de mí misma. El rostro estaba surcado de arrugas profundas, los años pesaban sobre mis hombros. El cansancio en mis ojos no era solo físico, era espiritual, un cansancio que se había acumulado con el tiempo. El peso de una vida de decisiones y remordimientos parecía pesar sobre mí, una comprensión aleccionadora de que el tiempo no había sido amable. La versión más vieja de mí parecía atrapada en una batalla silenciosa consigo misma, su voz apenas era audible, pero cada palabra golpeaba profundamente dentro de mí. Si tan solo hubiera sido una mejor persona, si tan solo hubiera abierto realmente mi corazón, si tan solo no hubiera usado mi fe como una máscara. Sus palabras eran como puñales afilados que atravesaban la estructura misma de mi ser. El yo mayor, arrodillado con las manos apoyadas en el suelo, estaba abrumado por la tristeza, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras continuaba: fui egoísta, enseñé reglas a la gente en lugar de fe, maté de hambre a mi alma, goberné con arrogancia en lugar de amor y perdón. Cada frase se sentía como un golpe, una acusación de todo lo que temía convertirme. Mirándolo, era como si mi alma misma se estuviera desgarrando. ¿Era este el futuro que me esperaba? ¿Estaba destinado a ser consumido por el arrepentimiento y la soledad? El pensamiento de eso me consumía, y todo lo que podía pensar era: no quiero convertirme en este hombre. El peso de sus palabras flotaba pesadamente en el aire, y un vacío aplastante me invadió, apretando su agarre en mi pecho. Entonces, de repente, la versión mayor de mí levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. La profundidad del dolor y el miedo en su mirada era abrumadora, algo que trascendía las palabras. Tuviste tiempo, pero no lo aprovechaste, dijo, con una voz tan llena de tristeza que me sentí como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Sus palabras me golpearon con una fuerza que destrozó algo muy profundo en mi interior. Una oleada de dudas sobre mí misma se apoderó de mí. ¿Era demasiado tarde para cambiar? ¿Aún podía alterar este camino inevitable o mi destino estaba sellado? No tenía la respuesta, pero la pregunta flotaba en el aire, sofocándome con la incertidumbre. Como si sus palabras me hubieran convocado, cada error, cada fracaso de mi vida, comenzó a reproducirse en mi mente como una película implacable, cada escena más dolorosa que la anterior. Fui egoísta, susurré en voz baja, sintiendo el peso de cada confesión oprimiéndome. Fui arrogante. Actué como si estuviera ayudando a la gente, pero en realidad, solo estaba alimentando mi propio ego.
No traté de entender lo que la gente necesitaba. No alimenté mi alma. Traté la fe como una carga. Cada pensamiento se sentía como una confesión, una comprensión de lo lejos que me había quedado de ser la persona que alguna vez había esperado ser. Justo cuando pensaba que este momento de autoconciencia podría ofrecerme cierta sensación de claridad o alivio, el mundo a mi alrededor cambió violentamente. Un ruido fuerte y escalofriante rompió el silencio y me di la vuelta, sobresaltada por la creciente presencia detrás de mí. Una sombra oscura y amenazante se acercaba y de las profundidades de esa oscuridad emergió una criatura grotesca e imponente. Sus ojos ardían con un fuego infernal, un brillo aterrador que parecía provenir de las profundidades del mismísimo infierno. La criatura se inclinó sobre mí, sus enormes garras se extendieron para agarrar la parte posterior de mi cuerpo. Traté desesperadamente de luchar, de liberarme, pero mi fuerza no era rival para su agarre de hierro. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, la criatura me arrastró hacia una pesada jaula de hierro, y su fuerza implacable me impulsó hacia adelante. La jaula se alzaba como una prisión de tormento eterno, situada sobre una plataforma desde la que se veía a otras almas, almas que también estaban atrapadas en su propio sufrimiento. Mientras me empujaban hacia la jaula, cada toque del hierro contra mi piel se sentía como si me quemara viva. El calor abrasador parecía quemar no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. A mi alrededor, otras almas estaban encerradas en jaulas similares, cada una de ellas retorciéndose de agonía. El aire estaba cargado con el sonido de sus gritos, cada uno una expresión de dolor, arrepentimiento y sufrimiento. Las confesiones de los que estaban atrapados conmigo resonaban en mi mente. Cada uno hablaba de sus propios errores, sus propios fracasos y los caminos que los habían llevado a este lugar. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que, como los demás, yo también había comenzado a confesar. El peso de mis propios pecados, la verdad de mis decisiones, brotaron de mí en un torrente. Fue como si no pudiera detenerme, las confesiones fluían, cada una un recordatorio del camino que había elegido y las consecuencias que había seguido. En ese momento, el tormento de la jaula, el sufrimiento de quienes me rodeaban y el peso de mis propias revelaciones parecieron fusionarse en una fuerza abrumadora. No había escapatoria, ninguna liberación de la verdad que había quedado al descubierto. Estaba atrapada, no solo por la jaula, sino por las decisiones que había tomado y la aterradora posibilidad de que fuera demasiado tarde para deshacer el daño. Fui egoísta, susurré, las palabras cargadas de arrepentimiento. Fingí ayudar a la gente, pero todo era para mi propio beneficio. No creía realmente en lo que estaba haciendo. Toda mi vida, pensé que las apariencias eran suficientes, pero por dentro, mi alma estaba vacía. Sentada allí en la jaula, la verdad se instaló como un peso frío y sofocante. Este lugar, este infierno, no se trataba solo de tormento físico. Se trataba de enfrentar las verdades más oscuras e incómodas de quien era realmente. Me di cuenta de que el infierno no era solo el ardor, el dolor o el sufrimiento, sino la insoportable soledad de estar solo con la cruda verdad de tu propia existencia. Acurrucado en la jaula, consumido por la desesperación, pensé que todo había terminado. Mi mente, aplastada bajo el peso de mis errores, ya no podía luchar contra la oscuridad sofocante. Los gritos, los gemidos, el olor acre de la carne quemada, todo parecía arrastrar mi alma más profundamente hacia un abismo del que no podía escapar. Dejé de resistirme. Me había rendido, esperando ser consumido por las profundidades de mis fracasos. Esto es todo, pensé, resignado a mi destino. Pero entonces, algo sucedió. En el rincón más alejado de la oscuridad, apareció un destello. Al principio, era solo una luz tenue, casi imperceptible. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que me rodeaba, podía verlo. Poco a poco, el destello fue creciendo, intensificándose y despertando algo profundo dentro de mí, algo que no había sentido en lo que parecía una eternidad. El recuerdo volvió de golpe, una época en la que la vida me había parecido más sencilla. Volví a ser una niña, sentada en un banco de la iglesia,
envuelta en el calor de las oraciones de mi madre. Esa inocente sensación de paz, el tranquilo consuelo que una vez sentí, atravesó el peso aplastante del infierno y llegó al centro mismo de mi ser. Y entonces, desde el medio de esa oscuridad, habló una voz, suave pero poderosa, clara e inconfundible. Pide ayuda. Acéptala, cambia. Las palabras no solo resonaron en mis oídos, se hundieron profundamente en mi alma, marcándome con su verdad. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, una chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Era pequeña, fugaz, pero innegable. Por un breve momento, creí que podría haber una salida, una oportunidad de cambiar, de encontrar la redención. Una fuerza comenzó a agitarse dentro de mí, algo más fuerte que cualquier cosa que había sentido antes. Presioné mis manos contra los fríos barrotes de hierro de la jaula, con el corazón acelerado. Con todo lo que me quedaba, grité, quiero cambiar. Quiero recuperar mi vida. Por favor, denme una oportunidad más. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, todo cambió. Los gritos incesantes, el hedor a quemado, el peso sofocante de la jaula, todo se detuvo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La abrumadora oscuridad que me rodeaba comenzó a desvanecerse, reemplazada por una paz tan profunda, tan indescriptible, que llenaba cada parte de mí. Era como si una fuerza invisible descendiera, me levantara, me sacara del abismo. El peso aplastante del infierno se aliviaba y con cada segundo que pasaba, me sentía más liviana, más libre, más completa. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, ya no estaba atada a mi pasado. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue el duro resplandor de una luz fluorescente. Giré la cabeza y escuché el pitido rítmico de un monitor cardíaco, su sonido constante me hizo volver al presente. Estaba en un hospital. Respiré profundamente, mis pulmones ya no ardían, ya no parecían estar en llamas. Miré mis manos y no había quemaduras, ni marcas del tormento que acababa de soportar. Pero en lo más profundo de mí, llevaba el peso de las cicatrices del infierno, cicatrices que nunca podrían borrarse por completo. Estaba sola en la habitación del hospital, pero por primera vez, no me sentía sola. En cambio, sentí una abrumadora sensación de conciencia, una comprensión de que me habían dado una segunda oportunidad. Era como si mi vida hubiera sido reiniciada, y con ella llegó la promesa de un nuevo comienzo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me susurraba a mí misma, eso fue real. Estoy viva por una razón. Incluso con la certeza de la experiencia todavía fresca en mi mente, las dudas persistían en el fondo de mis pensamientos, pero una cosa era innegable, nunca volvería a ser la misma. La transformación fue demasiado profunda, la verdad demasiado pesada. El día que me dieron de alta del hospital, el primer lugar al que fui fue una iglesia. Pero esta vez, no lo hice por costumbre, tradición u obligación. Fue para nutrir mi alma, para reconectarme con lo que había ignorado durante tanto tiempo. Durante años, había tratado la fe como una máscara superficial, un mero ritual. Nunca había intentado comprenderla de verdad ni permitir que tocara las profundidades de mi ser. Sin embargo, lo que había experimentado me había revelado una verdad innegable, el alma no anhela el egoísmo. Anhela el perdón, la compasión y el amor. Al entrar en la iglesia, me encontré de inmediato con esa calidez familiar, la misma paz que había sentido de niña, una sensación de consuelo que trascendía el tiempo y el lugar. En silencio, encontré un asiento en un rincón, pero esta vez no intenté rezar. Las palabras me parecieron inadecuadas, casi sin sentido en ese momento. Todo lo que tenía era un profundo deseo de perdón, de cambio, de algo más. Por primera vez, me sentí verdaderamente conectada, no con rituales ni obligaciones, sino con algo mucho más grande. Me habían dado una segunda oportunidad en la vida y sabía que no la iba a desperdiciar. Al mirar atrás, los errores, la arrogancia y el egoísmo me resultaron más claros que nunca, pero ahora entendía que reconocer mis defectos no era suficiente. Tenía que hacer más.
No podía permitir que las lecciones que había aprendido se limitaran a mi propio corazón. Necesitaba ayudar a otros a ver el camino que estaban recorriendo antes de que los llevara a un lugar de sufrimiento y arrepentimiento. Me uní a una comunidad local que abrazaba la fe, no como un conjunto de reglas a seguir, sino como una forma de vida, una manera de guiarnos y apoyarnos mutuamente a través de los desafíos y las decisiones que enfrentamos. Empecé a compartir las inquietantes visiones del infierno que había presenciado, las advertencias de que podemos arrastrarnos a nosotros mismos y a los demás sin saberlo a un lugar de sufrimiento eterno a través de nuestras decisiones, acciones y apatía. La lección más importante que aprendí de lo que vi en ese lugar de tormento fue esta: la vida no se trata de nosotros como individuos. Su verdadero significado se encuentra cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos y comenzamos a vivir para los demás, guiándolos, ayudándolos. Ayudar a los demás ya no era una cuestión de alimentar mi ego, de elevar mi estatus o imagen, sino de fomentar el perdón, la compasión y el amor verdaderos, de ser un vehículo para la sanación en lugar de un espejo del interés propio. Ahora, cada mañana, cuando me despierto, veo la vida con nuevos ojos. Ya no la doy por sentado. Veo cada día como una oportunidad, un regalo precioso, para ser una luz para los demás, para marcar una diferencia, para ayudar a alguien en su propio camino. Aunque mi alma todavía lleva las cicatrices del infierno, ya no las siento como marcas de vergüenza. En cambio, sirven como recordatorios constantes del camino que debo recorrer, un camino de altruismo, de guiar a otros hacia el amor y la redención. He comenzado un nuevo capítulo en mi vida, pero este capítulo no es solo para mí. Es para las innumerables personas que necesitan que alguien les muestre el camino. Y creo que esa es la verdadera razón por la que se me dio una segunda oportunidad en la vida, para ayudar a otros a encontrar la manera de salir de la oscuridad, tal como se me mostró la luz a mí.